Vial. 6 de la tarde, 35 minutos y tenemos la visita nuevamente de Charly López. Este es el aplauso para Charly. Muchas gracias. Bienvenido, Charly. Gracias, Julieta. Es historiador, es escritor, es docente. Nosotros con Seba siempre corregimos primera. Pablo se Horrible. rasga las vestiduras. Pero cuando suena lindo, ¿o no, Charly? Sí, es así, pero ¿qué va a ser? ¿Qué va a hacer, Oblap? No, pero yo digo, vos sos la persona que va a dirimir. Si estás a mi favor, te voy a hacer caso, si no, no. Primero, que el lenguaje lo hace la gente, ¿estamos de acuerdo? Sí. La academia se meta después para normalizarlo, pero Claro. no es la dueña del lenguaje. Pero lo que suena lindo, Charly. Nosotros, quienes lo usamos, somos los dueños del lenguaje. En realidad es así, ¿no es cierto? La academia, la verdad, debo estar de acuerdo, Juli, pero, Opa. porque en realidad la gente empezó a hablar. Claro. Antes de que hubiera diccionarios. Claro. Un día aparecieron estos señores y dijeron, che, vamos a poner un poquito de orden. Charly, pero acá". también se decía, se puede decir septiembre, no Ah. es que está mal, pero No. queda horrible, y le Sí. ponemos la señora P porque completa un mes que le hacemos los honores. Vos decís octubre, No, claro, ¿Pero claro. qué tiene que ver septiembre no con tiene que ver octubre? nada. No, ¿eh? pero por la P. No, lo que pasa es que yo lo que siempre digo es que es el interlocutor el que te controla. Ahí va. Si vos de pronto, como locutora, como comunicadora, vas a un lugar, a una entrevista y hablas de determinada manera y no le gustaste al que decide, capaz que no conseguís el trabajo. Claro. Entonces ahí está el control. Ahí está el Está control. bien, bueno, pero de vuelta es como clasista la corrección y pretender que exista un idioma. Puede haber un idioma académico, pero el idioma, corregir a otro por el idioma, es netamente clasista. pero sí hay sanciones sociales. Yo te digo una pregunta. Por eso digo, es clasista, es una Obvio. sanción social. Vos tenés el cuello de la camisa más o menos, y yo te lo acomodo, te quedó más lindo. Entonces eso es lo que hacemos con primera, no es que es No, pero vos lo que estás corregir. diciendo es inculto vestirse de verde. No, eso es como lo tomamos. Bueno, es que decir que está mal, es decir, es inculto tal cosa. Eso es lo feo que tienen Seba y vos, entre muchas Muy, cosas muy horribles feo. que tienen. Bueno, pero lo lindo que tenemos es el nuevo libro de Charly López. Sí, que acaba de salir. Se llama ¿De dónde vienen? Y yo les quiero contar algo que prácticamente no he contado. Porque este libro tiene 250 dichos, digamos, con sus historias. Sí. Hasta ahí, todo bien. Pero a mí se me ocurrió algo que dio origen a un debate editorial. Esta es una editorial muy grande, se llama Aguilar, con una gran tradición, compone muchos sellos, diría que es una de las dos más grandes del país Sí. y del mundo. Ahora, ¿qué pasa? La segunda parte del libro tiene el origen de las malas palabras. Upa. Que ahí también tenemos que debatir lo que es mala palabra y lo que no es mala Si habremos palabra. buscado Oblap en el diccionario, malas Sí, palabras, sí, claro, chiquito. divertido era. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No vamos a hacer careta. Yo no voy a poner la palabra de la manera que no la decimos, pero Claro. sí la traté de explicar lo más académicamente posible, sin ofender a ese interlocutor imaginario. Porque, bueno, ustedes saben que hay un grupo de gente que lo sigue, yo tengo la suerte que hay un grupo de gente que me sigue y que también tiene expectativas respecto de cómo yo hablo y de lo que digo. Entonces, yo lo que traté es decir, mira, nosotros, la mala palabra aparece como la decís vos en tu peor momento, Obla. pero está explicada para que tratemos de entender de dónde viene y a veces la explicación te da la pauta de que no es tan grave ni tan ofensiva como todos pensamos. No era para tanto. Podemos seguirlo a Charly López en Charly López, ok. Sí, ¿Está porque bien? fíjate cómo se escribe. Charlie con I de Ignacio y E de Baristo. Charlie López, ok. Bien. Ahí para el que se quiere empezar a entretener hay mil historias, ¿no? Sí. Pero sí, ahí lo tienen y todos los días subo algo. Y cuando arrancaste con este libro, ¿de dónde vienen? Que estás estrenando hoy, ¿cuál fue la primera frase, la primera palabra que elegiste? ¿Con qué abre el libro? A ver, la verdad, no me acuerdo ¿No te cuál es la acordás? primera. Bueno, pero no, la primera no, ¿qué te pero... motivó a este libro? Bueno, lo tengo que decir, aunque sea modesto. Lo que Sí. me motivó es las ventas increíbles de la editorial del libro anterior. Ahí va. Pero fueron muchos miles de libros. Sí. Entonces la editorial como que me acorraló. A boca de jarro es el primero, Por Charly. ejemplo, A Boca de Jarro. Entonces, ¿yo qué hice? Este es el quinto libro sobre este tema. Salieron 4 antes. Sí. O sea que la frase que te motivó es sigamos facturando.
Tendría que estar primera en el libro. ¿De dónde viene? Hachín fue, Charlie. Hachín. Vos sabés que los escritores no ganamos mucha plata. No y llores, aparte- pará. No, porque yo veo Pará, que viene el Charlie. mangazo acá. Esa ¿eh? campera de cuero, Charlie, sale un huevo, dale. Sí, esta es una campera, sí. Sí, la que Y- se lleva Juli. ¿Sabes por de esto. dónde sale un huevo? Te dice, porque él todo te encuentra la etimología. Claro, y esta campera sí, 4 libros me llevó. 4 libros. Sí, que bien vendido, sí. Claro, hay que pero en el trabajar. cuarto me la pude comprar. Bien, Charlie. Así que, no, lo que hicimos fue esto. Yo empecé a ver lo que no se repitiera. Frases que quedaron afuera, que por X circunstancias. Hay algunas. Yo te tiro una que a mí me gusta mucho, sin entrar en vocabulario del llamado procas o soez. Acá no hay drama. Acá no hay drama, me encanta, me encanta. Ustedes se acuerdan, yo tuve la suerte de conocerlo a Jorge Ginsburg, ¿no? Sí. Que tenía un programa que se llamaba La Biblia y Calefón. Claro, que Seba después lo reemplazó Exactamente. totalmente. Ahí está. Y le copió un montón de modismos. Feo lo que hizo ser. Sí. Feo. Pero ninguna duda. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasó? Eso viene de un tango que se llama Cambalache, de Claro. Enrique Santo Discépolo. Sí. Ahora, ¿viste esas cosas? Pues yo soy un curioso y ustedes me parece que también, porque yo los escucho y a veces se prenden en cada cosa que poca gente se mete en eso. ¿Será porque somos muy boludos? Muy boludo. No, pero no quiero ser obsecuente, pero algunos temas que digo, ¿por qué la gente no habla de eso? Sí. Y que a nosotros, por lo menos a mí me interesa. Bueno, el tema es así. Yo digo, ¿por qué la Biblia y Calefón? ¿Por qué la Biblia y Calefón? Bueno, el tema es muy interesante. Hasta la década del 30, siglo XX, las familias menos acomodadas tenían un baño al fondo, que era una letrina, que era un agujero, que dicho sea de paso, y yo lo digo con tanto orgullo, yo nací en una de esas casas, en Barracas. Éramos 4 familias, éramos todos de la misma familia, estaba mi abuelo, 3 hijos, una piecita, una cocinita aparte, y al fondo una letrina que había 2 y se compartía entre todos. Claro. Y bueno, te digo, no era lo ideal, pero tampoco era tan terrible como se creen ahora, que si no tenés el último teléfono no podés vivir, ¿viste? Pero bueno, ahí vivíamos. El baño instalado, como se lo empezó a llamar, nace por ahí, no es que nace, se hace más popular en la década del 40, 50, y que era un baño instalado, uno que tenía retrete, que tenía inodoro, Claro. que tenía una ducha, y algunos ya podían acceder a un calefón, todo dentro del mismo ambiente. Claro. Luego se prohibió eso. Claro, Eso se prohibió por seguridad. Por seguridad. A Ahora, la ¿qué quinta pasa? explosión dijeron. Sí, ¿Pero sí. ustedes no eran 4? ¿Por qué veo 3? Bueno, conclusión. Eso se hizo más popular, se hizo más barato, pero lo que no se hizo barato fue el papel higiénico. El papel higiénico era carísimo. Entonces, para esos menesteres, la gente que utilizaba 2 cosas: papel de diario. Sí. Y los papelitos con los que se envolvían ciertas frutas como las peras y las manzanas, que solían ser azules, eran sí, lo conozco absorbentes. eso. ¿Los Más conocés? finitos. Se los pedían al verdulero, don Juan, guárdemelos, usted sabe, como le compraba la señora, él le juntaba los papelitos que vendía, digamos, cuando vendía la fruta. Ahora, ¿qué pasa? Y cuando no había más que eso, papel de diario. Y es ahí cuando antes justamente ustedes estaban hablando de la Biblia. Sí. ¿Qué pasó? Había instituciones religiosas que regalaban Biblias. ¿Por qué las regalaban? Bueno, una forma de fomentar la religión católica. Y la gente se dividía en 2 grandes grupos. No, mira, Los que usaban la Biblia. rezaban, Ay, no. sí Usaban la señor, No. los que rezaban y los que le clavaban un gancho de carnicero, eso como una S, Sí. en la tapa de la Biblia y la colgaban ahí al lado del inodoro. No te la Y creo. como eran hojas finitas y muchísimas, se Claro. utilizaba justamente para esos menesteres Versículo, escatológicos. claro. Ahí, Pero tan necesarios, ¿no? claro, ahí lloraba la Biblia, dice Discépolo, al lado del calefón. Mirá. Vos fíjate, Claro. a mí me emocionan. Yo esas pensé que era historias. la Biblia analogía. junto al calefón, claro. Pensé que era la analogía entre lo popular y lo oculto y no, claro. No, sí. es literal, es literal. Entonces, cuando uno se mete en eso, a mí me Excelente. pasa. Claro, no puedes parar. Y sabes, yo te voy a decir, Juli, algo que a mí me pasa. Cuando yo veo que la gente, como recién, cuando entré a la radio, un señor que no conozco, me dijo, yo lo veo siempre, yo trabajo en un canal de televisión, yo lo veo siempre, me encanta lo que hace. Esa es una gran satisfacción como para Claro. todos nosotros que tenemos la suerte de acceder a un micrófono, ¿no? Obvio. Y digo, pero entonces no soy el único loco que le interesa saber
ese tipo de cosas, Claro. como tantas otras, ¿no? Que bueno, yo los dejo un poco a ustedes, pero yo, por ejemplo, hoy venía, ¿no? Venía para acá y salí con mucho tiempo. Yo vengo de Tigre. Salí con mucho tiempo. Y se me empezó digamos, a complicar el tránsito. Sí. No llegué a venir cortando clavos, como Ajá. se dice. No llegué a venir cortando clavos porque llegué y tuve la suerte que me dejaron estacionar en la puerta. Y dije, qué bueno, Dios existe. Sacaron una valla y me dejaron estacionar. Como Nicole. Sí, bien. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y por qué cortando ¿Por qué? clavos? ¿Por qué? Cortando clavos? Porque el músculo es un argentinismo que controla el cierre y la apertura del ano, digamos, en situaciones de angustia o preocupación, justamente se cierra Yo pensé que tan bien. fuerte. Porque seguía la frase, cortando clavos. Con todo. esa parte. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurría? Ahí empezó cortando clavos. Tanta era la presión Claro. del músculo que podía cortar un clavo. Después apareció el tipo que le dijo, no, con eso no alcanza, cortamos bulones y después varilla el 8. Opa. Claro, pero justamente ese es el origen de ese argentinismo. Mirá vos, Mirá. pero hay 10 millones, Charlie, para preguntarte. Siempre nos empezamos a cebar. Pero, por ejemplo, el término cholulo, Cholulo. ¿de dónde salió? Cholulo. A ver, 1950. Ustedes no habían nacido, yo sí. Eso es bueno y malo. Y, a ver, aparece la televisión. La televisión no era como la que conocemos hoy, sino que transmitía Canal 7, donde tuve, no sé, a mí me emocionan esas cosas. Trabajé un tiempito en Canal 7. Ahora TV pública, pero era Canal 7. Entonces, ¿qué pasó? Empezaba a 5 o 6 de la tarde, ¿no? 5 o 6 de la tarde. Y al poco la radio era, bueno, Todo. la radio no murió, amo la radio, ahora está este híbrido de radio-tele, pero la radio sigue siendo maravillosa. Maravilloso. Y bueno, ¿y qué pasa? Entonces aparece una revista, Canal TV, la primera revista dedicada a la Mira. televisión, después salió TV Guía, Sí. y ahí había una historieta, y había una chica que se llamaba Cholula. Esa historieta se llamaba Cholula loca por los astros. Era una chica, una cazadora de autógrafos. En esa época era muy fuerte el Festival de Mar del Plata. En la década del 60, por ahí, muy fuerte. El de Entonces, cine, el que sigue actualmente el de cine, hoy. sí. Sigue Después- siendo un festivalazo. Sí, pero no te imaginás, Pablo, la gente que traían. Gina, Lolo, Brígida, todas esas que viste en Hollywood, Sí. aparecían por acá. Pues yo no veía ninguna, pero Cholula, que era el personaje de la historieta, sí. Y ella era la que pedía autógrafos. Y del nombre del personaje, te digo más. La tapa de Canal TV, al principio la hizo un dibujante llamado Yaniro. Y luego otra persona con quien yo admiré mucho y trabajé un tiempito corto, García Ferrer, el papá Hijitus. Claro. Sí, claro. El papá de Hijitus, que él me llamó para hacer un trabajo justamente sobre el origen de las palabras y todo. Y me dice, en la calle Uruguay estaba, y me dice, me trataba ¿usted quiere ver el libro gordo de Petete, el original? Claro que lo quiero ver. Y llegó ahí, bueno, para Qué mí fue una emoción lindo. que él mismo me lo mostrara. Charlie López está con nosotros. Qué buena memoria que tenés también. A mí me gusta todo esto. Porque con todos los libros que venís escribiendo... Algunas me acuerdo, otras, alguna fecha se me escapa, pero más o menos estoy. Recién decías Mar del Plata. ¿Por qué le decimos MDQ a Mar Qué del Plata? bueno, Mar del Plata, MDQ. ¿Viste el programa de televisión, Sí. los Sí. chicos, MDQ? Bueno, porque cuando se decidió inscribir a Mar del Plata en IATA, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, así se llamaba por lo menos en ese momento, van a hacer la inscripción. Y dice, lamentablemente, porque tenía que haber sido Mar del Plata, MDP. MDP. Y no, ya lo tomó ya se lo dimos a un aeropuerto chiquito de Indonesia. No. Sí, y entonces. Comprarle el nombre, Sí, y comprarle bueno, el nombre. La letra que seguía. la letra Ahí que va. seguía MDQ es Déjame porque hinchar. no tenía más ya la P de Mar del Plata. ¿Y te pasa a veces que te decís alguna frase y dices, esta no la sé? Todo el tiempo. ¿Y te cuesta? O sea, ¿cómo es el proceso hasta encontrar la verdad Y de si le ese encontrás. vocablo? Y si le encontrás. ¿A cuál no le encontraste? Millones, porque hay cantidades. Por ejemplo. Pues le podemos inventar uno acá nosotros. Decimos. Sí, yo a ustedes les voy a dejar una palabra. Yo se las voy a dejar, porque yo no sé si lo otra vez cuando estaba Sebastián, y ustedes por supuesto la dije o no lo dije. Yo cuando estaba en la facultad se me ocurrió eso de inventar palabras. Ajá. Y la gente, vos fíjate, claro, todos los que están escuchando se avivan, ¿no? De lo Claro. que vamos a hacer. Un talento no convencional, atención. El tema es así.
vos en una discusión seria inventate una palabra que tenga credibilidad, que suene creíble, ¿no? No tiene que ser muy burda. Y esa palabra la decís en contexto, seguís de largo y vas a ver que nadie te pregunta lo que ¿Inventaste alguna que la Yo tengo tomaste? una que es mía, que la pueden usar si me mencionan y el nombre del libro se los agradezco. Mi palabra no significa nada, es sagistomático. Es sagistomático, Claro, pero por suena ejemplo, espectacular. Claro, porque, por ejemplo, viene Pablo y me dice, el idioma de la gente es sagistomático, Pablo, es sagistomático, vos lo tenés que ver. Y te doy el sustantivo abstracto, sagistomasia. Y como si eso era poco, ya, digamos, tengo sagistomatic en inglés y sagistomacy, que sería el abstracto en inglés. Espectacular. Claro, entonces, pero vos Así usás tomate, así. ¿eh? Yo no te interrumpo y digo, Lo No, repito claro, otro y vos día. vas a ver que la gente no te dice, y es sagistomático. Y te digo más, te desafíalo así, o no. o no. Lo llega a decir Caro Dweck, por ejemplo, que trabaja con nosotros, con Iset. Dice un montón de palabras que para nosotros son Claro. sagistomáticos, pero que existen. Sí. Y me parece, nunca pasó, porque la facultad, nosotros lo que hacíamos, eran discusiones de chicos de 20 años, ¿viste? Claro. Y a mí se me dio un día por eso, decir, vos en tus stand-up, metele sagistomático. Sagistomático. Sí, dígame, ¿es sagistomático o no? Y la gente te va a decir, sí, Pablo. Qué grande. Charlie López nos trae un montón de cosas divertidas, nos hace pensar de dónde vienen, se llama su nuevo libro, de dónde vienen las frases, las palabras. Tenemos un montón para preguntarte. Sí, y sí. después ahí tenés triple X. Y la Sí. triple X. La triple X es ahí, estamos Esa, llegando. ahí, ojo con los chicos, que está en la última parte del libro, tiene un Advertencia. warning, tiene Warning. advertencia ahí abajo. Pero es la que más divierte a los chicos. Claro, es la que van a ir a buscar. Esas son las que ellos le explican a los papás, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quieren que les tire alguna? Obvio, Charlie, acá están todos avivados. Pero yo, Pablo, creo que no hay problema. ¿Usted es mayor de 18, Julieta? Yo sí, ahí, raspando. Ahí, en el Raspando. poste. ¿Sabes de dónde viene raspando? Dio en el palo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de una palabra que, viste, a la gente no le gusta la palabra vagina. No Ajá. le gusta. A mí me gusta. Sí, pero viste, algunos no la dicen, le da cosa. Vagina es una palabra de lo más formal que viene del latín Sí. y significa funda, vaina, Funda. funda, con la idea de que algo va dentro. Claro. Esa Un es toque la idea. machista. ¿Qué sé yo? Está porque- hecha para guardarnos Claro. a los varones. o protegernos. No, eso no lo sabemos. Ahora vos fijate que tenés sinónimos vulgares, vamos a llamar Sí. así, que también guardan También la idea guardan. de la funda. Claro. Por ejemplo, cachucha. Cachucha. Una gorra. La cachucha es una gorra y una embarcación. Mirá. En la embarcación, va alguien adentro y en la gorra metés la cabeza. Claro. ¿Qué? La Sí, cachucha sí, no sí. va muy rápido. Eh, No tiene el nombre de velocidad. Ahora, vos fíjate, yo te tiro otra, por ejemplo, que tenga que ver, bueno, ni hablar de la protección que tienen moluscos, crustáceos y ciertos reptiles como la tortuga. Por supuesto. La idea que el animal está ahí adentro. Claro. El animal está ahí adentro. O sea que la idea en realidad es la misma. Nosotros somos los que les damos a veces El significado claro. y la importancia. Fíjate, pene. Ujú. Pene quiere decir colita. Ay, En algunos países, por ejemplo en España, informalmente la colita le dicen, Claro. no como nosotros, que la colita es otra cosa. Y fíjate que la palabra masoez, para no ofender a nadie, con la que Mira. nos referimos al pene, es onomatopéyica, tiene el mismo origen que pis. Pis. Ah, Y viene. No claro. es tan terrible. No, para ¿La nada. lija estamos hablando? Exactamente. Viene de la... Lija. no, viene De la onomatopeya. Claro. Pij, Sí, pis, exacto. pij. Sí, Mirá. Sí. Y yo Y pensé, vos- porque viste que en España Fíjate que existen en- los pijos. Ah, sí. Pensé que venían, no sé dónde. Pablo, fíjate que en inglés, digamos, orinar, informar, pi, con doble Sí. E, pero Sí. tienen todos Mirá. el mismo origen. Claro. Y no es tan terrible. Ahora, vos decís, fíjate esta palabra. Vos te vas a Corrientes, a Misiones, y tranquilamente y sin que nadie se sonroje, te podés comprar todos los porongos que quieras. ¿Qué Sí. quieras? Todos. Claro, porque Lo que son- te dé el bolsillo, digamos. Lo que tenemos son baratos, Sí. allá se consiguen. Son por- accesibles. Son accesibles, los hay de distintos tamaños y formas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque el porongo
no es otra cosa que una calabaza, que entre otras cosas, una vez que está seca, se la utiliza para tomar mate. Claro. Y esa palabra viene del quechua, puruncu, que justamente de ahí se toma porongo y después se la pone en femenino. Se le empieza a es decir verdad. poronga. Claro. Y después, por un sistema llamado el berre, que tiene el lunfardo, se invierte en sílabas y ahí sale la garompa. Mira, espectacular. Vos ¿De dónde fijate cómo venía? venimos del quechua y vamos a parar a la garompa, que no es nada Qué infantil. nosotros. Es que es Igual garompa me eso. parece un palabrón Es hermoso. espectacular, porque Es- la P que termina en P lo hace como Sí. pelotudo, ¿no? Que también lo tenemos en la lista. Bueno, pelotudo, boludo. Vos fíjate que si vos no explotás con la P de pelotudo, no te sirve. No. Yo alguna vez dije, Más potente que boludo. y es más potente, Es sí. la P es potente, la T es Pero- potente. ¿Qué pelotudo? Vos No se puede decir rápido, Todo hermoso. pelotudo. Fíjate No. que es que pelotudo. Pero fíjate que yo siempre hago esta pruebita, porque yo soy docente de enseñanza de inglés. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A los chicos, a veces para mostrarles cómo explotan ciertas consonantes fuertes, para poder, por ejemplo, si vos decís té, ¿no es cierto? Nosotros decimos una taza de té. Sí. Pero Suave. en inglés, si vos decís tea, no pasa nada. Pero si yo digo tea, 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 vos fíjate, estoy conteniendo el aire, la lengua contra el paladar y ahí exploto en pelotudo. ¿Qué pelotudo? ¿Qué? Claro, Un es chileno no explosivo. lo puede decir porque chileno la no B, puede. la P Le la gana hace a muy boca. suave. Claro. Dice un velotudo. Claro. Y a vos no te llega. A mí un chileno me dice que soy velotudo y le va muchas gracias. Como Claro. un cubano diciendo, eres un mierda. ¡Qué mierda! ¡Qué claro! lindo! Me dijo mierda. Claro, pero mirá qué dulce. Claro. Claro. Entonces, ahí justamente, ahora, testículos, ¿viste? Uno dice, uy, qué feíta la palabra testículo. Testículo viene de testis, que quiere decir testigo. Y eso lo que atestiguaban era la virilidad, la existencia del macho de la especie. Claro. De ahí tenemos testículos. Mirá. Fornicar, dice, upa, fornicar. Fornix era el techo abovedado de los puentes de la antigua Grecia. Un techo abovedado, ahí se prestaban servicios sexuales. Y de ahí viene la palabra fornicar. Mirá vos, Eh, Charlie. Y las galletitas, las fornis. Ah, Esa- perdón. Tenía Tenía que decirlo, perdón. Ahora, yo sigo hasta ustedes me paren. ¿eh? Sí, Yo sí, sigo, ¿eh? Charlie, que es muy interesante. Podemos ir y venir. Ustedes me dicen, ustedes me interrumpen cuando gusten. Son los dueños de casa. Vayamos a esto. Burdeles del siglo. Voy a empezar un poco antes. Voy a empezar un poco antes a pedido de una de las señoritas que estaba ahí, claro. que dijo, uy, esa frase me encanta. Vamos a ver. Nos vamos a 1850, estaba muriendo San Martín en Boulogne-sur-Mer, y en esa época más o menos se pone la piedra fundamental de una iglesia que está y que es patrimonio de la humanidad, que es Notre Dame, pero no la Notre Dame del centro, la que vio la Se gente quemó. cuando viajó. Esa, no esa. Notre Dame de Lorette. Notre Dame de Lorette. Se hacían peregrinaciones, iba mucha gente, y como en todas las peregrinaciones, se vendía comida, se vendía Claro. bebida, y bueno, y en esa época también se brindaban servicios sexuales. Mirá. Claro. Viste, Entonces, Oblap. ¿qué pasó? Había señoritas brindando servicios sexuales. Entonces la gente, estas chicas, las empezó a llamar con el nombre de la iglesia. Les empezó a llamar, los franceses, ¿no? Lorettes. Luego vino la inmigración francesa, italiana, polaca, judía, de todo, a la Argentina. Y los franceses, entre otras cosas, regenteaban burdeles. Y ahí estaban las madama y todas esas palabras que tenemos. Y trajeron sus palabras. Y a las prostitutas las empezaron a llamar Lorettes, que era complicado para el porteño decir Lorette y todas esas cosas. Y acá le empezaron a decir Loretas, y después Loras. Y después empezaron a referirse, digamos, al aparato reproductor del pájaro que habla, justamente en relación al nombre de la Virgen. Ancho de la lora. Claro. Ahí está, la concha de la lora. Que era el tango, original de la cara de la luna. Ahí está. Mirá, Oblap, te tenías guardada. Esa es reconocida, Sí. ¿no? Es, ¿no? Y, Que era- sí, y yo, iba a los burdeles de Buenos Aires. Los típicos burdeles de Buenos Aires eran era un patio estamos hablando del central, puerto, esos burdeles. y ¿o no? estaban en distintos lugares, estaban muy cerca del puerto porque funcionaban dentro de los cabarets. Si querés, ahí te tiro 2 o 3 de esas. Por ejemplo, copera, una palabra que hoy suena muy fea, pero, a ver, yo con la palabra, no se puede prohibir el lenguaje. No, Cuando ni vos es linda ni prohibís el fea una lenguaje, palabra. uno puede decir la uso, no la uso, me gusta, no me gusta, etcétera. Coopera.
Exactamente ayer la escuché en una película del Perdimos canal ayer. Volver. Por la Copa Libertadores perdimos. Pero estas coperas, se les decían coperas a señoritas que no siempre eran trabajadoras sexuales, pero trabajaban en cabarets, como dice Pablo. Ajá. ¿Y qué pasaba? El negocio de ellas era hacerle consumir copas a quienes iban. Claro, termine como termine. Claro, puede ser que después se hicieran horas extras. Pero ¿y cómo era? Era muy simple el sistema. Por ejemplo, pedían whisky. Entonces, los señores consumían whisky, a ellas les daban té. Esas eran las coperas. Y también había una palabra que era bataclana. La bataclana era de una compañía de teatro que hubo un terrible accidente, un atentado terrorista no hace muchos años, Bataclan, que está en París. En París, sí, Claro, tremendo. Fue terrible Sí. y vinieron a principios del siglo XX a hacer giras. Y cuando venían a hacer las giras, las chicas estaban muy desprovistas de ropa para lo que se acostumbraba en esta sociedad que era mucho más pacata. En consecuencia de ahí sale la palabra batacalana. ¿Eran como las bailarinas de ese grupo de teatro? Lo Sí. estoy imaginando, era Sí, algo de eso. era eso. Las que bailan como la del Moulin Rouge y todo eso. Más o menos, algo así. Y después, como si eso fuera poco, otra palabra horrible, que es ramera. Uno dice, ¿pero por qué ramera? Y porque en la antigua España decidieron ordenar un poquito el comercio sexual y les hacían poner un ramo, no una rama, un ramo de flores en la puerta donde se ejercía la prostitución. Y bueno, yo no sé por qué me fui. Por los burdeles. Ya no la conté esa. Los burdeles de Buenos Aires era un patio central con todas habitaciones alrededor. Entonces la trabajadora sexual, en un momento determinado, después de haber atendido a una persona, en ese momento eran hombres los que atendían, ¿qué hacía? Se ponía una bata, se ponía las chancletas y salía a llamar a su próximo cliente que estaba esperando en el medio del patio. Cuando entraba con el otro hombre, tiraba la chancleta. O sea, la dejaba frente a la puerta como para que todos se enteren que ahí no se podía entrar porque la mujer estaba trabajando. Y de ahí viene tirar la chancleta, Olaf. Manteca al techo. Macoco, Martín Máximo de Alzagaunzue. Hay una biografía de este señor que nunca trabajó y él mismo dice en ese libro: cada vez que se me terminaba la plata se moría una tía y yo tenía más plata, y estuvo en el libro Guinness como uno de los que más gastó. Claro, Los que gastó, menos laburó. no laburó, No laburó nunca. y heredaba. No laburó nunca. ¿Y qué hacía? Guido. Cuando acá venía... Como el rey, que lo están ahora por coronar. Claro. Claro, tampoco... ¿Con qué se va a trabajó nunca. jubilar si nunca aportó? No tiene aporte. Ese es un tema, sí, no sé. Bueno, la cuestión es que este muchacho, cuando acá se venía el fresco, se iba a París. Paraba, iba a comer a Maxim, un restaurante muy caro. Y no sabían cómo entretenerse, le pagaba a todos los amigos. Hay fotos, métanse que lo van a encontrar a Sí. Macoco. A Macoco era para los amigos. Entonces, en un momento determinado, ¿qué es lo que pasaba? A este Macoco se le ocurrió un campeonato. Usando tenedores como catapulta, trataban de embocar pedacitos de manteca entre los pechos de las valquirias, o sea, figuras mitológicas nórdicas. Entonces empezaban, te toca a Pablo. Creo que había esas figuras en la... Pintadas. Pintadas. Pintadas en el cielo raso. Y la manteca que como esos choricitos, como esos ñoquisitos que se sirven. En esa época posiblemente fuesen así, porque estamos hablando de 1930. ¿Y qué pasaba? El que lograba que estuviera justo entre los pechos y durara más, era campeón. Después trajeron esto para acá. Y es ahí cuando está la frase, no está para tirar manteca al techo, porque lo podían hacer esas clases. No había nomás. internet, pero se hacía acá pavada también, ¿viste? Y los que no tenían laburo, ojo que a veces no tener trabajo psicológicamente es muy duro por más que tengas plata, ¿eh? Sí, igual yo creo Claro. que Macoco nunca se hizo esa No se pregunta. hizo. No creo. Charlie, te queremos preguntar 10 millones, pero no te vamos a dejar ir también. No quiere más Lola. ¿De dónde viene esa frase? No quiere más Lola. Una galletita. Hecha por una marca que todavía está en el mercado, hecha con los mejores ingredientes, por eso los médicos la recomendaban en la dieta de todos los hospitales. Y era deliciosa además. Y ustedes si se meten en internet van a ver la caja, la figurita de la nena, Lola se llamaba la galletita. Y bueno, cuando un paciente estaba mal y
prácticamente terminal, era común que los médicos, los enfermeros u otros pacientes dijeran, el de la cama tal no quiere más Lola. Como quién no iba a querer más Lola, No, alguien que se está muriendo. Se está muriendo. Qué bien, decís cómo no se te ocurrió antes. Y después eso incluso se aplicó a las máquinas, etcétera. Yo tengo una que me gusta decir, tengo dos, usted me dice hasta cuándo, que son cortitas. Como la gata Flora, ¿viste que se dice como la gata Flora cuando a alguien no le satisface nada? No, miren, no hay nada que le venga bien. No hay es nada un gata Flora. Claro, Gataflorismo. cataflorismo. Eso es una rima, porque muchas subsistieron gracias a la rima, pero después le sacaron la segunda parte. La original sos como la gata Flora. Cuando se la ponen, grita, cuando se la sacan, llora. Horrible, pero era así. Horrible, la época, ¿no? Y es la época, exactamente. Y hay una que, yo no sé si alguna vez, Pablo, te habrá pasado, a mí me pasó, estar en los asaltos, ¿viste? Esos bailecitos que hacíamos en las casas, y de repente las pibas se empezaban a reír. Y vos decís, ¿qué se ríen? Que se ríen, mirá para abajo, tenía el cierre bajo, que también había botones. Entonces, Julia, este es el tema de Julia. Yo aviso a las personas si tienen la Es braguetera, farmacia Julia. abierta. Exactamente. La farmacia abierta, Charlie. O te apareció un flaco, las chicas en esa época no decían eso ni de casualidad, pero sí te apareció un flaco y si tenés una farmacia abierta, ¿qué pasa, che? ¿Estás de turno? Pero la original ¿Cuál era? viene de España y dice, tienes la botica abierta y el boticario en la puerta. Epa. De ahí, Claro. de Ojo el ahí. boticario. Ojo con el boticario. Claro, qué grande. Charlie López, gracias, Charlie, por traernos tu nuevo libro. Se llama ¿De dónde vienen? Las frases, las palabras. Ya tenemos un montón para leer. Te tendríamos acá, ¿sabés? Horas. Y al que tenga ganas de entretenerse, el 13 de mayo, sábado, 17:30, en la Feria del Libro, doy una charla gratuita, obviamente. Muy bueno. 13 de mayo, sábado, 17:30, sala Alperín. Ahí doy una charla y también les dejo Charlie López, ¿ok? Para el que no tiene ganas de comprar el libro, por lo menos lo lee gratis y entretiene a sus amigos. Te sigue en Instagram y se entera de todas tus novedades. Gracias, Charlie A ustedes, López. chicos.